Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión 3 de Biología 1. El día de hoy hablaremos sobre qué es un ser vivo y cómo es que se originaron los seres vivos. Y bueno, iniciamos. Como ya sabemos, la biología es biovida, logos estudio de la vida. Pero si vamos a estudiar la vida, primero hay que definir qué es la vida, qué es un ser vivo. Bueno, pues la vida es aquello o aquel ser que está vivo. Pero entonces, ¿qué es un ser vivo? Bueno, pues no podemos describir porque la filosofía nos ha hablado sobre qué es la vida, qué es un ser vivo, etc. Sin embargo, sí tienen características que van a cumplir para ser un ser vivo. Todos los seres vivos vamos a tener ciertas características. ¿Cuáles? Nacer, interactuar con nuestro medio, también vamos a interactuar con los organismos vivos que tenemos alrededor para comérnoslos, para convivir, etc. Y vamos a convivir también con nuestro medio, con el agua, con el aire, con el pasto, con las montañas, etc. Otra característica es la reproducción. Existe reproducción sexual y asexual, pero también es una característica que van a tener los organismos vivos, todos se van a reproducir. La siguiente característica es tener metabolismo. ¿A qué me refiero con metabolismo? A poder respirar y alimentarnos. En este caso aquí les presento un insecto como respira, un pececito, las plantas, los seres humanos. Todos respiramos, entonces todos somos seres vivos. Otra característica muy importante es la alimentación. Por ejemplo, las plantas se alimentan del sol. Estas plantas cuando hacen su fotosíntesis, después de haberse alimentado, son comidas por este conejito. Esta serpiente se come al conejo, el águila se come la serpiente, etc. Nosotros como humanos nos hemos comido plantas, hemos comido conejitos, algunos comen obviamente serpientes y águilas, pues yo no conozco a nadie que haya comido un águila, pero sí comemos pollos, gallinas, etc. ¿Vale? Y bueno, ese es el siguiente punto. El siguiente es desarrollarse. Todos los seres vivos nos vamos a desarrollar. En este caso esta niña nació, es una bebé, una niñita, una jovencita, una adolescente, una adulta, una señora y por último una señora de la tercera edad. Entonces, bueno, pues todos nos vamos a desarrollar. La siguiente es evolucionar. Todos los seres vivos evolucionamos. Tú creerías que no evolucionaste, pero sí. Quiero que pienses tú ahora, hace 17 años que eras. Supongo que la respuesta va a ser, bueno, pues era un espermatozoide dentro del testículo de mi papá o un óvulo dentro del útero de mamá. Si te das cuenta, evolucionaste, pasaste de ser un óvulo, un espermatozoide, ahora a ser una niñita, un niñito, según lo que seas, un adolescente. Entonces también evolucionamos. Y por supuesto todos los organismos vivos van a morir. Así es como evaluamos si un ser vivo es un ser vivo, sí o no. Vamos a evaluar a los virus. Los virus nacen, pues sí van a nacer porque van a caer de un virus, va a replicarse y va a crear otro virus. ¿Interaccionan con su medio? Pues por supuesto, ellos van a interaccionar en nuestro medio, van a interaccionar en el aire, en el agua y van a interaccionar con los organismos, claro, para enfermarlos o matarlos, como el famoso COVID. Se van a reproducir, claro, para eso entran a las células, para reproducirse. ¿Se van a desarrollar? Sí, también se desarrollan los virus. ¿Evolucionan? Sí, claro, evolucionan también los virus. Pasan de ser de ADN a ARN, a convertirse en más fuertes, a ponerse cápsulas, a poderse patitas, a poder moverse. Entonces van a desarrollarse, claro. ¿Mueren? Pues sí, los vamos a matar a través de los linfocitos. Si te das cuenta hasta aquí, un virus sí es un ser vivo, podría decirse, pero vamos a ver. Dice que para ser un ser vivo tienes que cumplir todas las características y te voy a decir algo. Los virus no comen, los virus no respiran. Por lo tanto no cumplen dos de las características. Por eso se dice que un ser vivo va a cumplir con todas estas características. Un virus no respira y no se alimenta. Por lo tanto, él no es un ser vivo. Vamos a evaluar otro. Vamos a pensar en el biólogo. ¿El biólogo nació? Pues claro, nació de su mamá en algún momento. Pues sí nació. ¿Interacciona con su medio? Claro, yo interactúo con mi medio, con el agua, con el suelo, con las plantas, con animales, interactúo con mis compañeros, interactúo con ustedes, interactúo con mi familia.
y interactúo todo el tiempo. Hay una interacción grande, entonces pues sí cumple esa regla. Reproducción, todavía no me reproduzco, pero en algún momento seré papá y entonces ya cumpliré esa parte de mi vida. Tener metabolismo, respiro, claro, me alimento, sí, ahorita estoy tomando un heladito que me compraron, entonces pues sí me alimento también. Me desarrollo, claro, en algún momento igual fui un bebito y ahora pues pasé para ser un niño, luego un adolescente y ahora pues un adulto. Evolucioné, como se los decía, hace 35 años yo era un espermatozoide y un óvulo, después pasé a ser un huevo, un cigoto y ahora pues soy un adulto humano. Entonces quiere decir que sí evolucioné. Moriré, pues todavía no me muero, pero pues en algún momento pasará. Entonces pues yo cumplo todas las características de ser vivo y pues creo que sí soy un ser vivo. Evalúense cada uno de ustedes y veremos si también son seres vivos. Y bueno, la página 12. La página 12 va a presentar algunas imágenes, no recuerdo si 9 o 12 imágenes, sobre cosas, organismos vivos, agua, viento, etc. Y quiero que evalúen cada una de esas como acabamos de evaluar en los virus y a mí, y evalúen si son seres vivos y le van a poner ahí sí es ser vivo, no es ser vivo. Y es todo lo que se tiene que hacer con esa actividad, es una actividad sumamente sencilla. Pero bueno, va a ser importante que ustedes evalúen cada una de sus imágenes para que se aprendan estas características. Pero bueno, ya sabemos que es un ser vivo y qué características tienen. Pero ¿de dónde son los seres vivos? ¿Cómo se originaron los seres vivos? ¿Tú sabes de dónde llegaron? Bueno, muchos han preguntado esto y por eso se crearon las llamadas teorías del origen de la vida. Vamos a ir revisando cada una de ellas y bueno, iniciamos. La primera teoría de la que vamos a platicar se llama teoría del origen divino. Esta teoría la podemos encontrar en la Biblia, en el Génesis del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y nos dice que Dios creó todo. Dice que en 7 días. En el Génesis te va contando cómo es que creó primero la luz, la oscuridad, luego creó los mares, luego creó el cielo, luego creó las plantas y los animales. Y dice que en el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza. De su costilla del hombre creó a Eva. Y entonces sí, tenemos que Dios creó todo el universo, creó a la tierra, creó el agua, los mares, a las plantas y todo lo que ustedes conocen. Ahora bien, dentro de esta teoría nos dice que pues todo ha sido o permanece como Dios lo creó. Entonces según esa teoría dice que no hubo dinosaurios, ni amonitas, ni trilobites, ni todos esos seres que nosotros hemos encontrado en fósiles. Entonces es una de las partes por las cuales esta teoría pues se pone entredicho. Pero bueno, esta teoría es la primera. Y bueno, por supuesto nadie puede desmentirla porque yo no puedo decir que Dios no existe. Tampoco puedo decir que existe. Pero como no lo puedo asegurar, no puedo desmentirla. Entonces esa teoría es vigente. La siguiente teoría se llama generación espontánea. Esta fue escrita y descrita por el autor René Descartes. René Descartes observó que cuando había mucha basura se creaban ratones. Cuando yo dejaba una carne ahí al aire libre se le creaban larvas y esas larvas se convertían en moscas. Por lo tanto él decía que si las condiciones eran óptimas se podía originar vida. Entonces que nuestro planeta Tierra en algún momento estaba deshabitado y las condiciones fueron óptimas para que se empezara a desarrollar la vida. Y así es como la vida se creó a través de generación espontánea. Por supuesto esta teoría estuvo muchos años. Fue hasta que Francesco Redi decidió hacer unos experimentos para desmentir la teoría de Descartes que se empezó a evaluar. El experimento consistía en poner una carne con un frasco abierto, otra carne con un corcho y otra protegida con una tela. Resulta que las dos que estaban protegidas no fueron contaminadas por las mosquitas, por lo tanto no creció carne. La que sí se quedó abierta, pues se le generaron las larvas y luego las moscas. Otro experimento que se hizo para comprobar esta teoría fue el experimento de Lazzaro Spallanzini. Él dijo que también los caldos tenían muchas bacterias dentro de él y que se podían originar la vida por ello. Sin embargo, que si tú calentabas el caldo a punto de ebullición matabas estas bacterias. Entonces, Lazzaro Spallanzini hizo este experimento, pero no le puso corcho ni tapa y, en el primer experimento le surgieron microorganismos. En un segundo experimento realiza lo mismo, pero también lo tapa con un corcho. Por lo tanto, hasta aquí podríamos decir que la teoría del origen espontáneo o generación espontánea
se desmentía. Sin embargo, los científicos de esa época dijeron que nosotros le quitábamos por el corcho el oxígeno. Y quería decir que si tú le quitas el oxígeno, los seres vivos no viven. O sea, todos sabemos que respiramos oxígeno. Entonces dijeron que quitando el oxígeno, pues era obvio que no iba a crecer nada. Entonces, pues dijeron que el experimento no funcionaba y la generación espontánea continuó vigente. No fue hasta en los años de 1800 donde Louis Pasteur hizo estos experimentos, pero inventó el llamado matraz de cisne o matraz S. Lo que hacía era filtrar aquí para que no entraran microorganismos o organismos como las moscas para poder contaminar el cultivo. Entonces dejaba abierto por este lado, pero sí puede entrar el oxígeno. Entonces lo mismo hizo que Lázaro Spallanzini calentó y dejó ahí reposando. Entonces él postuló: los microbios no nacen por generación espontánea de las infusiones corrompidas. Por el contrario, son ellos los que van a corrompirlas. Ellos van a ser los que van a contaminar. Precisamente en este caso, estas moscas contaminan la carne. Estas moscas pueden contaminar los líquidos o los microorganismos que estén ahí. Entonces, Louis Pasteur dio por terminada la teoría de la generación espontánea. Muy bien, esperemos que hasta aquí no tengamos ninguna duda. La siguiente teoría es la teoría de la panspermia. Esta fue descrita por Arrhenius. Y bueno, tiene dos vertientes. La primera vertiente dice que los meteoritos llegaron a la Tierra con moléculas de ADN o con bacterias. Quiere decir que en algún otro planeta o en alguna otra estrella o en algún meteorito se originó la vida. Y que esta vida, bueno, llegó a través de asteroides, como aquí lo muestra la imagen, a la Tierra, y de ahí se empezó a originar. Otra vertiente de esta teoría dice que los extraterrestres sembraron vida en la Tierra, que vinieron extraterrestres a la Tierra y sembraron las semillas de la vida. Cuando yo era estudiante, ya sé, van a decir, hace muchos años, y sí, ya tiene bastantes años, cuando estudié la secundaria, estas teorías eran como de chiste. Esta teoría de la panspermia, todo el mundo se burlaba y decía, pues sí, claro, o sea, no, esa no pudo haber pasado. No le tenían mucha fe a esta teoría y pues se descartaba prácticamente. No pueden descartarla porque no sabíamos si existen o no existen extraterrestres, pero sí se burlaba mucha gente de ella. Los biólogos no la aceptaban y parecía una tontería. Sin embargo, desde que fui estudiante hasta hoy, que han pasado algunos añitos, más de 20 años, pues las cosas han cambiado. Se descubrieron unas bacterias llamadas extremófilas. Estas bacterias pueden sobrevivir en ambientes muy salinos, muy calientes o muy fríos. Pueden vivir dentro de un volcán o pueden vivir en el Polo Norte. Por lo que esto dio apertura a que nosotros pensáramos o imagináramos que las bacterias pueden sobrevivir en el espacio exterior, al frío del espacio exterior. Y después de esto, años después, al analizar un meteorito, el llamado ALH 84001, nos dimos cuenta que aparecían bacterias fosilizadas de hace millones de años. Entonces, después de ser una teoría que pues parecería chiste o parecía no ser lo suficiente sustentable en lo científico, pues resulta que con esto se empieza a tomar un auge muy importante. También en el meteorito Murchison se hallaron muestras de moléculas precursoras de ADN. Por lo tanto, la teoría de la neopanspermia a nuestra época ha cobrado mucha relevancia y es de las teorías más importantes que podemos tener para el origen de la vida. La teoría más aceptada es la teoría quimiosintética. Esta teoría fue propuesta por el bioquímico soviético Parin y el biólogo británico Halden. Y bueno, para platicar de esta teoría vamos a decir que la Tierra no es como la conocías hoy. No había arbolitos, no había animales, el mar no era puro y azulito como lo conocemos, sino al contrario. El mar estaba muy caliente, se estaba enfriando, había truenos, había gases como metano, amoníaco, dióxido de carbono, entre otros. Estaba la Tierra muy caliente, se estaba enfriando poco a poco y todas estas reacciones químicas que estaban habiendo en la Tierra crearon lo que conocemos como el caldo primordial. El caldo primordial era el agua lleno de carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etc., el cual estaban todos los elementos sueltos. Resulta que con la energía del calor de la Tierra, de los volcanes, más la electricidad, más los gases, estos elementos se unieron y crearon las primeras moléculas. Eso fue lo que dijeron como teoría Oparin y Halden. Estas serían las moléculas precursoras, que fueron las que dieron origen a la vida.
Sin embargo, bueno, pues era la teoría, eran su hipótesis, pero como ya comentamos, el método científico hay que hacer experimentación. Y justamente los Miller y Urey fueron los que experimentaron. Estos dos biólogos experimentaron, hicieron lo siguiente: metieron agua, amoníaco, metano, hidrógeno y CO2 en un matraz. En otro le agregaron agua, en otro agregaron metano y amoníaco. Y con 60.000 voltios metieron electricidad. Esto estaba representando lo que era la Tierra primitiva, y aquí representaba lo que era el caldo primordial junto con lo que estaba aquí. Entonces, después de hacer este experimento, se desarrollaron ciertas moléculas orgánicas, como son el ácido acético, la glucosa, aminoácidos como la glicina, alanina, ácido glutámico, ácido aspartico, que son usados por las células como pilares básicos para sintetizar proteínas. Entonces se generarían las primeras proteínas, y las proteínas darían paso al ADN, y el ADN daría paso junto con las proteínas a los llamados coacervados. Las proteínas sueltas empezaron a unir, y aquí estos coacervados fueron fueron antes los predecesores de la vida. Después de esto se originaron las primeras células, las llamadas células procariotas aerobias, y de ahí fueron evolucionando a las células eucariotas, que dieron paso a las células animales y a las células vegetales. Y estas dieron paso a la vida como la conocemos. Y entonces esta es la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque se presentó una hipótesis, luego se presentó un planteamiento de problema, y luego se presentó una experimentación, esta que ustedes están viendo aquí. Pero lo comprobaron claro. Científicos de todo el planeta, después de que los experimentos de Miller y Urey dieron resultado, empezaron a hacerlos. Los científicos de Estados Unidos, los científicos de México, los científicos de Alemania, de Rusia, todos decidieron hacer el experimento, y resultó que todos obtuvieron las mismas moléculas. Por lo tanto, por comprobación, nos damos cuenta que entonces sí pudo haber surgido la vida de esta forma. Y bueno, entonces es la teoría más aceptada, porque es la que cumple el método científico tal cual y lo hemos estudiado. Con esto finalizo las teorías del origen de la vida, y bueno, voy a platicarte sobre la actividad que tienes que hacer. Y dice: los alumnos realizan un cuadro de las teorías del origen de la vida. En la primera columna vamos a tener el nombre de la teoría. Aquí ya vienen todas las que vimos. Luego el autor de la teoría, por ejemplo, en el origen divino, la Biblia. Acá van a llenar también sus cuadritos. Por ejemplo, aquí en química sintética, pues eso para Halden. Descripción de la teoría. Aquí está la descripción de lo que yo les comenté. Igual todo lo que les comenté hay que describirlo aquí. Se descarta la teoría. En este caso del origen divino pusimos que no se puede descartar. ¿Quién la descarta y cómo? Pues no se puede. Y un dibujo de la teoría. Por ejemplo, aquí generación espontánea, ¿se puede descartar? Sí, sí se descarta. ¿Quién la descartó? Luis Pasteur. ¿Cómo? Con el experimento de los matraces de ese. Obviamente ustedes lo van a tener que describir más aquí. Y acá un dibujo de la teoría. Y así, cada cuadrito debe ser rellenado, y esa es la tarea que tendríamos o actividad para esta semana. Y bueno, con esto me despido y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto, chicos. Buena tarde.